Hola Cela, ¿cómo están? Bienvenidos, ya hacía falta verlos de nuevo porque ya había estado un poquito ausente. ¿Tú cómo estás, Mayra? Bien, gracias a Dios, Eric, muy bien. La verdad es que últimamente siento como el ambiente más tenso, como que ya nos hartamos todos de estar en casa, pero estoy emocionada de saber lo que Dios hoy va a hablar a nuestros corazones. Así es, Emocionada. Estoy esperando escuchar la voz de Dios. así es. Acompáñeme por favor a alabar. En el silencio escucho tu voz que me llama. Ven a mí. En el misterio eres mi visión, mis pasos alumbras. Creo en ti. Tú calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas de duda y temor, los mares separas, me llevas a ti. Dios, imposibles, ven, haz tu obra aquí. Dios, imposibles, ven, haz tu obra en mí. Cuando no entiendo, tu amor me guiará. Creo en tu gracia, caigo en ti. Voy a lo incierto, a donde tú estás. Pasos en agua, voy en ti. Tú calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas de duda y temor, los mares separas, me llevas a ti. Dios, imposibles, ven, haz tu obra aquí. Dios, imposibles, ven, haz tu obra en mí. Oh, calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas de duda y temor, los mares separas, me llevas a ti. Los imposibles, ven, haz tu obra aquí. Tú calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas de duda y temor, los mares separas, me llevas a ti. Dios, imposibles, ven, haz tu obra aquí. Dios, imposibles, ven, haz tu obra en mí. Dios, imposibles, ven, haz tu obra en Hola amigos, hola familia. Como cada semana es un enorme gusto y es un privilegio compartir contigo la palabra de Dios. Te cuento, ayer me acosté tarde preparando esta predicación
y de repente me empezaron a llegar mensajes y más mensajes. Eran mis hermanos diciéndome que ya me podría registrar, que me apuntara para lo de la vacuna, y estaban bien emocionados. Y la verdad es que yo pensaba, la verdad es que ni siquiera hay vacunas, pero ellos están bien emocionados y yo no quise amargarles la noche con una mala noticia. Y aquí estamos para dar buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias, y estas son las que vamos a recibir el día de hoy. Y mira, lo que sí hay es el anhelo de Dios de tenernos cerca de Él. Y este año Dios tiene un plan muy definido, que tú y yo regresemos a Él, y por eso esta serie de mensajes. Y hoy vamos a hablar de algo que con mucha frecuencia nos aleja de Dios, ¿sabes? Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta y lo consideramos como algo muy normal. Y es algo que el enemigo usa mucho, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Y hoy vamos a hacer algo un poco distinto. El título de este mensaje te lo voy a dar prácticamente al final de la predicación, para que no se te olvide y para que lo entiendas bien. Pero te voy a dar un tip de qué vamos a hablar. Y sabes, vamos a hablar de lo que muchas veces acumulamos aquí adentro, que no debería de estar. Y para esto, ¿qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si le pedimos a Dios que Él sea el que nos hable? Y cierra tus ojos, si te sientes cómodo, vamos a dirigirnos a Dios y le decimos: Dios, a ti te gusta que nos reunamos a escuchar tu palabra. Señor, háblanos y abre nuestros oídos, abre nuestros ojos y abre nuestro corazón a lo que tú nos quieres decir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y sin duda estamos viviendo tiempos muy especiales. Prácticamente vamos a cumplir ya un año en donde nuestras vidas cambiaron mucho. Ahora ya nos hemos acostumbrado, casi, a andar con cubrebocas. Muchas veces ni siquiera nos reconocemos con el cubrebocas, pero ahora lo hacemos. No podemos reunirnos, ya nos acostumbramos a esto. A veces queremos saludarnos, pero no podemos abrazarnos, etcétera. Nuestras vidas han cambiado mucho en este tiempo. Y sobre todo, la atención se centra, y este es el problema. El problema es que nuestra atención se ha centrado en la pandemia. Y yo no quiero de ninguna manera ser irrespetuoso. El problema es real y mucha gente se le está pasando muy mal. Gente que amamos está padeciendo. Hay muchos hogares de luto, pero también no podemos ser como el avestruz, metiendo la cabeza debajo de la tierra, ignorando. ¿Sabes? Sí pasa. El problema es real, el COVID es real y es grave. Pero el punto es que estamos enfrentando esta situación mal. Y no estoy hablando de las autoridades que nos gobiernan, no estoy hablando de eso, no estoy aquí para hablar de esto. Estoy aquí para predicarte la palabra de Dios. Y como iglesia, yo estoy seguro que este asunto lo estamos enfrentando mal. Y es que el tema de plática se ha vuelto el COVID. En nuestra mente y en nuestra boca están ocupadas solamente hablando de esto. Hablamos de contagios, hablamos de defunciones. Antes decíamos que le pasaba al amigo de un amigo, y ahora cada vez vemos la situación y el contagio de personas más cercanas, familiares, gentes que amamos, incluso gente que ha partido. Y cuando prendemos las noticias, cuando escuchamos en la televisión, en la radio, en cualquier medio que da noticias, ¿sabes? Solamente se habla de esto, de la pandemia. Y tanta noticia, tanta información muchas veces nos confunde y provoca miedo. Que el número de contagios, que el número de muertos, que si los hospitales saturados, que si los tanques de oxígeno, que ahora el tema de discusión es si tal medicamento sirve o no sirve. Que si el cloro es bueno o te envenena, que si la vacuna o no la vacuna, que cuál y cuál no tiene reacciones secundarias, que si la rusa, la china, la que quieras, que si el virus ya mutó y
y las redes han sido usadas ahora solamente para hablar de esto. La gente que antes me mandaba mensajes de aliento y compartiéndome muchas frases de la palabra de Dios, hoy solamente recibo mensajes acerca del COVID. Y sabes, muchos tenemos que salir a trabajar porque tenemos que comer. En mi trabajo hay mucho riesgo, pero yo he tenido que trabajar cada semana, no he suspendido una sola semana durante este problema. Y sabes también otra cosa que está pasando es que hoy los familiares mayores, nuestros familiares mayores, o papás, o mamás, o abuelos, llevan meses solos. ¿Sabes? La soledad mata más que el COVID. Dios dice en su palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Incluso ahora, cada que tosemos, hasta pensamos, ay, ¿será? Y todo esto nos hace vivir con miedo y eso no está bien. Y la pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Qué onda con Dios? ¿Qué onda con nosotros? Nosotros los que somos hijos de Dios, ¿qué onda con su iglesia? ¿Sabes? A mucha gente le da miedo regresar a reunirnos como iglesia. Me contaba ayer una amiga que mucha gente se había ido de su iglesia. ¿Cómo debemos enfrentar esto? Hoy vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios, de cómo podemos y debemos enfrentar esto. Y para no equivocarnos, vamos a abrir la Biblia, vamos a leer las instrucciones de Dios de cómo debemos enfrentar tiempos difíciles como estos, pero de la manera correcta. Amén. Y abriendo la Biblia, Dios nos aclara, esto es muy, muy importante que tú y yo lo recordemos o lo entendamos bien, que esta situación no la provocó Dios. Amigo, esto que está pasando no es culpa de Dios. ¿Y cómo te lo digo tan seguro? Porque Dios lo dice en su palabra. Dios es amor y todo lo que roba, mata y destruye no viene de Dios. Dice Juan 10 que esto viene de parte del enemigo, del ladrón, que solamente hace esto. Y todas las enfermedades son producto de la maldad del hombre. Y te repito, porque aún a algunos no les ha quedado claro, Dios no trajo esto. Los planes de Dios son muy diferentes. Dice Jeremías 29 que los planes de Dios son planes para lo bueno y no para lo malo, para darnos un futuro y una esperanza. Y volvemos a preguntarlos, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Sabes? Dios permitió esto porque tiene propósitos muy claros y muy definidos en tu vida y en mi vida. Y muchos de estos propósitos aún no se logran. Y te puedo asegurar que Dios podría acabar con este problema en un instante. Pero hay cosas que aún no logra, tanto en ti como en mí. Y hoy vamos a estudiar algunas de esas cosas. Y quiero compartirte un pasaje de la palabra que se parece mucho a lo que tú y yo estamos viviendo, y esto está en el libro de Primera de Samuel, y te narro un poquito lo que pasaba. El pueblo de Dios, Israel, está peleando contra los filisteos, están frente a frente contra el enemigo, y de los enemigos sale un gigante llamado Goliat, un monstruo de 3 metros, nada más su uniforme pesaba 57 kilos y la punta de su lanza pesaba 7 kilos. Era un monstruo de veras. Y este Goliat todos los días salía y hacía viva voz, amenazaba al ejército de Dios, se reía de ellos, los insultaba y los retaba y les decía, ¿quién se atreve a enfrentarme a mí? 40 días, mañana, tarde y noche gritando esto, así como el COVID, todo el día amenazándonos. Y el resultado de esto
es que tanto el rey como el ejército de Israel estaban, dice el versículo, no con miedo, dice aterrados, dice 1 Samuel 17, cuando Saúl, que era el rey, y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Y la pregunta es, ¿por qué estaban así? ¿Por qué el ejército de Dios estaba lleno de miedo? ¿Qué es lo que estaban haciendo mal? ¿Te lo digo? En su mente solamente estaba Goliat. El tema de conversación, Goliat. Lo grande de Goliat, lo fuerte de Goliat, cuántos ha matado Goliat y todas las amenazas de Goliat. Y eso es exactamente lo que hoy estamos haciendo con el COVID. En nuestra mente está Goliat, está el COVID. Y sabes, nuestro tema de conversación es el COVID, lo terrible que es, la cantidad de contagios, la cantidad de muertos, las amenazas de sus mutaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y el resultado de todo esto es miedo. Miedo, estamos viviendo con miedo. Y ese no es el plan de Dios ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Porque el miedo no es bueno. Y déjame hablarte de algunos de los efectos que produce el miedo, ¿va? Y el primer efecto que produce el miedo es que nos olvidamos de Dios. ¿Sabes? Israel, el ejército de Israel, el ejército del pueblo de Dios, se olvidó de Dios. Porque cuando nuestra mente se llena de Goliat, cuando en nuestra mente solamente pensamos en él, el miedo hace que nos olvidemos de Dios. Y si te das cuenta, y si lees este pasaje, nadie en Israel se acordaba de Dios. Nadie hablaba de él, nadie se acordaba de él, porque esto es lo que produce el miedo. Amnesia espiritual, amigo, se te olvida Dios. Y sabes, la esperanza de muchos creyentes hoy es la vacuna. Y algunos hasta opinan, por fin ya está la vacuna. Y yo te pregunto, amigo, ¿y Dios? ¿Y Dios dónde está? Punto número 2. Otro efecto que provoca el miedo es que el miedo nos roba el gozo. ¿Sabes? Nunca verás al gozo y al miedo juntos, nunca. Tampoco verás al miedo y la felicidad juntos, no se llevan. Nadie puede ser feliz y vivir con miedo al mismo tiempo. Tampoco verás a la paz y al miedo viviendo juntos. O temes o vives confiado. Con fe y con miedo no puedes vivir. Y el tercer punto que ocasiona el miedo es que el miedo nos hace daño. Sí, amigo, el miedo es malo, nos enferma. ¿Sabes que el miedo baja tus defensas? Se calcula que el miedo baja el 75% de tus defensas y con el miedo estás listo para infectarte de COVID, amigo. Y sabes, es que el miedo no viene de Dios. Aquí en la palabra hay quien dice que 365 veces nos dice Dios, no temas, una para cada día de esto que ha durado la pandemia. Dice Juan 14, así que no se angustien ni tengan miedo. No tener miedo, amigo, te protege más que usar un cubrebocas o una careta o la sana distancia. Y conste que no estoy diciendo que esto no funciona y que no te cuides. Pero si algo te cuida es vivir confiado. No temas. No temas es un mandamiento de Dios, no es una sugerencia. Es por nuestro bien como todos los mandamientos de Dios. Y es bien importante, fíjate, es tan importante este mandamiento de no temer que Dios nos manda, que Dios pronuncia 4 veces más la orden de no temer que lo que dice acerca de amar a nuestro prójimo. ¿Cómo ves? 4 veces más. Y volviendo al campo de batalla, David contra el ejército de Israel, nadie pronunciaba la palabra de Dios, igual que los mensajitos de WhatsApp. Y la palabra de Dios se pronunció hasta que llegó David. Y llevaban 40 días escondidos, 40 días llenos de miedo, 40 días sin dormir. Y cuando David escuchó a Goliat, ¿sabes qué dijo?
¿quién es este filisteo pagano? ¿Quién es este naco al que se le permite desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Quién es esta persona que se le ocurre hablar así al ejército del Dios viviente, del Dios que está vivo? Y déjame hacerla un poco de a David en este momento y hablarte también un poco de Dios. Tal vez te preguntes, ¿cómo le hago para no tener miedo? Y te voy a decir lo que Dios dice. Dice en Isaías 41, no temas. Esa es la orden de Dios. Y Dios te va a decir, ¿por qué no debes de temer? Dice Dios, porque yo estoy contigo. Por eso no debes de temer, dice Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabes? No temas. Yo estoy contigo, dice Dios. Esa es la razón que nos da el Todopoderoso, dice Dios. Yo soy tu Dios. Y siempre te daré la fuerza. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Siempre estaré al pendiente de todas tus necesidades. Por eso no debes tener miedo. Y te quiero recordar 5 cosas acerca de nuestro Dios, de ese Dios todopoderoso. Y la primera es que si algo debes de recordar y saber es que Dios te ama. La cruz es la máxima demostración de este amor. Y cuando tú y yo vivimos con miedo, es porque no nos sentimos ni nos sabemos amados por Dios. Dice Juan 4, primera de Juan 4, que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y si tú y yo tememos, es porque no hemos sido perfeccionados en el amor. ¿Sabes? ¿Quieres dejar de tener miedo, Juan Francisco? Tienes que meditar en el amor de Dios. Y esa es la manera en que tú y yo vamos a vivir sin miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Punto número 2 que te quiero recordar de Dios es que Él sigue en el trono. Dios sigue en control, amigo. El COVID no lo sorprendió, la pandemia le hace los mandados y lo que Dios quiere en este tiempo es usar este tiempo para cambiarnos a ti y a mí en áreas que necesitamos ser cambiados. Dice Gálatas 1, a Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Él sigue en el trono. Punto número 3. Todo lo que está pasando, la promesa de Dios es que todo Él lo usará para nuestro bien. Dice Romanos 8, y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es que, amigo, Dios va a usar todo esto para nuestro bien. Punto número 4, acerca de Dios. Dios no cambia. Si te ayudó antes, te va a ayudar ahora. Dice Hebreos 13 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y punto número 5, ¿sabes? Dios es el Dios todopoderoso. Ese es nuestro Dios, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que sabe qué hacer. Y dice Jeremías 32, he aquí, yo soy Dios. Dios está hablando de sí mismo. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Lo dice Dios. Y nuestra esperanza no tiene que estar fundada en una vacuna. Nuestra esperanza está fundada en Dios, en estas 5 verdades. Y sobre estas 5 verdades tú y yo tenemos que construir nuestra vida. Amén. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos permitiendo que Goliat viva en nuestra mente. Y sabes, tú y yo tenemos la capacidad de decidir en qué pensar y en qué no pensar. Y cuando tú y yo metemos aquí a Goliat y nuestros pensamientos están fijos en el COVID, ¿sabes? Es un error. Una cosa es que Goliat exista. Una cosa es que el COVID exista, que es real y es peligroso. Y otra cosa es que mi mente esté fija solamente pensando en ello, porque eso solamente ocasiona miedo en mí. Y esto nos hace mal. Mira, es como mi computadora. Mi computadora funciona muy bien, pero cuando un virus se le mete, se empieza a trabar.
se alenta, empieza a perder información, incluso hasta puede dañarlo de manera definitiva. Así es lo que hace este virus del cual nos hemos contagiado todos, el virus del miedo. ¿Sabes? Estamos como Israel ante Goliat, llenos de miedo, escondidos, solamente hablando de esto. ¿Sabes? Apanicados, preocupados. Y muchas veces hablamos y opinamos y nos comportamos igual que aquellos que no tienen a Dios. Se nos olvida Dios. Y cada vez Dios está más lejos. Y cada vez Dios es más irreal. Y sabes, por eso Dios usa esta serie para decirnos regresa. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Ahora sí te doy el título de esta predi. El título es Reset. Es cuando la computadora se pone mal, tú la reseteas. Tienes que eliminar todo lo que le esté afectando. Amigo, y hemos permitido que aquí se aloje basura. Todo lo que dicen de Goliat. Y el enemigo siembra semillas aquí. Y cada que yo pienso en eso, solamente estoy regando estas semillas que darán plantas, y las plantas y el fruto es miedo. Y hay quien dice, bueno, yo no solamente pienso en el COVID, también pienso en Dios, pero vives con miedo, que es igual. Y yo no vengo aquí a juzgar a nadie, amigo, yo no soy mejor que nadie. Solamente vengo a decirte lo que Dios dice en tu palabra que debemos de hacer ante esta situación. Amén. Y te digo una cosa, amigo, a mí me gusta traer mi carro limpio. Y en mi carro yo prohíbo que la gente coma, sobre todo mis nietos. Y si soy cuidadoso con lo que entra a mi carro, yo tengo que ser cuidadoso con lo que entra a mi mente, ¿no crees? Con mayor razón. Yo puedo decidir qué entra aquí y qué no entra aquí. Tú también lo puedes hacer. Y permíteme darte 3 pasos. 3 pasos de lo que dice Dios que debemos hacer para enfrentar este tiempo, esta pandemia, y te puedo asegurar que da resultado. Y te hablo del primer paso. Y el primer paso es: ten fe en Dios, como dice Marcos 11. ¿Sabes? Decide creer, meterte aquí y confiar que Dios me ama, que Dios está en el trono, que Dios es el Todopoderoso y que Él tiene cuidado de mi vida y que va a usar todo para mi bien. Amén. Ese es el primer paso. Decidir, creer y confiar en Dios. Segundo paso, para enfrentar estos tiempos de manera correcta: decide construir tu vida sobre las promesas que están aquí escritas, sobre las promesas de Dios. Y regresamos nuevamente a David y a Goliat. ¿Sabes qué fue lo que realmente derribó a Goliat? La fe de David, amigo. Esa fue la roca que derribó a Goliat. Fíjate cómo David enfrenta a Goliat. David le dice a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, y yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Así enfrentó David a Goliat, amigo. Y David le dice: hoy el Señor te conquistará. Fíjate la fe. Hoy el Señor te conquistará. Y yo, dice David, yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, que tiene cuidado de su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. ¡Wow, amigo! Así se enfrentan las batallas, así se derriban los gigantes. Llámese Goliat, llámese COVID, llámese lo que sea. Decide, Juan Francisco, construir tu vida sobre las promesas de Dios. ¿Y qué tal si te comparto algunas? ¿Qué tal si decidimos? Así, ve esta, Romanos 8. ¿Qué pues diremos a eso? Dice Dios. A ver qué dices a esto. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí?
¿Qué promesa, no crees? Cuando yo decido confiar en esto, Dios me asegura que Él me va a sacar adelante. O está más. ¿Sabes? El COVID es real, pero nuestro Dios es todopoderoso y dice que yo todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Y algunas promesas más para no tener miedo. Fíjate, Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Dios, estarás conmigo. Esto quita el miedo a cualquiera. Dice Dios también en el Salmo 23 que Él me cuidará todos los días de mi vida. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén, amigo. Así, construyendo nuestra vida sobre las promesas de Dios y confiando en Dios. Y paso número 3, no dejes entrar aquí basura. Ese es el tercer paso. Yo no voy a permitir que aquí entre basura. Amigo, tú y yo traemos las llaves de nuestra casa y nosotros decidimos quién entra y quién no entra. Lo mismo con nuestra mente. ¿Sabes? Decidimos qué entra y qué no entra. Y algo que es bien importante también hacer y tiene que ver con el título de este mensaje es que tú y yo tenemos que resetear nuestra mente, reprogramarla. Déjame te doy una ilustración. Imagínate que eres dueño de un edificio de 20 departamentos y 15 departamentos se los rentas a narcos y a malandrines, a gente mala onda. Y 5 departamentos se los rentas a gente honorable. En poco tiempo, los honorables se van. Y sabes, hoy es tiempo de emitir una orden de desalojo a todos los pensamientos mala onda que se han aquí, que se han metido a vivir aquí y decirles, te vas de aquí. Solo alquilo esto a pensamientos buena onda, como dice Filipenses 4. Todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, yo voy a pensar en eso. Amén. Y tú y yo tenemos que aprender a educar nuestro oído. Así como cuando tomamos el control remoto de la televisión y vemos un programa que no nos gusta y lo cambiamos y decimos ese no, así tú y yo tenemos que decidir sobre lo que entra aquí por nuestros oídos y sobre lo que no entra. ¿Sabes? Lo que sea que trate de desanimarnos, aquí no va a entrar. Lo que sea basura, aquí no va a entrar. Y déjame ponerte un ejemplo. El perro de mi hija. A él le encanta este queso y le encanta jugar con esta pelota. Y cuando este perro ha educado su oído de una manera increíble, puede estar rodeado de mucho ruido. Pero cuando él escucha que yo toco esta envoltura y le empiezo a abrir, él corre y se pone enfrente de mí porque le encanta este queso. Y cuando él escucha las llaves, ¿sabes? Se pone feliz porque sabe que es tiempo de jugar. Él ha educado su oído a esto. Y tú y yo tenemos que aprender a educar nuestro oído y distinguir lo que nos hace daño y lo que nos gusta y no permitir que entre nada. Así como aprendiste a escuchar sonidos malos, tú y yo tenemos que resetear, tú y yo tenemos que reprogramar nuestros oídos y aprender a escuchar sonidos buenos. Bórralos, corre toda la basura que haya aquí adentro. Y déjame, para terminar, hablarte de 2 puntos súper importantes. De acuerdo a lo que Dios dice en su palabra y lo que entendemos de su palabra, es que estamos viviendo el final de los tiempos. Todo lo que estamos viviendo puede ser los dolores de parto que la Biblia advirtió que viviríamos. Y cuando empiezan los dolores de parto, amigo, el parto nadie lo detiene, se viene el parto. Y puede ser que esto sea lo que tú y yo estemos viviendo. ¿Y qué tenemos que hacer en estos tiempos? Amigo, incluso en estos tiempos Dios prometió guardarnos. Y el último punto, nada más del cual te quiero hablar, es que, amigo, estamos aquí de paso. Cada día
es un día menos que nos falta para llegar a casa. Un día, este reloj de arena dejará de caer los granitos. Un día acabará nuestra vida y Dios vendrá por nosotros. Y Él decide cuándo. Cuándo es el punto final. ¿Sabes? Eso no significa que no debemos de cuidarnos, que no debemos de hacer cosas que dañen nuestra salud porque podemos acelerar esto. Esto no significa esto. Lo que sí significa es que el cómo, la fecha y la hora, Dios la decide. Amén. Y mientras tanto, mientras esto pasa, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a confiar en Dios, vamos a creer en lo que Dios dice, vamos a construir nuestra vida en las promesas de Dios y vamos a cuidar todo lo que tú y yo oímos. Amén. Amigo, aprendamos a enfrentar estos tiempos correctamente, a la manera de Dios, y disfrutemos de la vida increíble que Dios ha prometido darnos. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Mueves montañas de duda y temor, los mares separas, me llevas a ti, los imposibles, haz tu obra aquí, tú calmas tormentas en mi corazón. Montañas de duda y temor, los mares separas, me llevas a ti, Dios imposibles, ven, haz tu obra aquí, Dios imposibles, ven, haz tu obra en mí. Imposibles, ven, haz tu obra. Wow, Pepo, no sé tú qué te pareció, pero a mí me encantó escuchar la voz de Dios diciéndome que meditara en su amor. Me encantaría compartir con otras personas que han estado tanto tiempo encerradas y que ya no aguantan, cómo podemos meditar y confiar en Dios. ¿Tú qué crees? ¿Sabes qué, Mayra? A mí este mensaje me movió mucho el tapete porque es muy fácil, al escuchar todo lo que está sucediendo allá afuera, las noticias, el desesperarte, el preocuparte y definitivamente tener miedo. Pero me encanta porque Dios nos enseña que necesitamos hacer a un lado ese tipo de pensamientos y enfocarnos en lo que Él dice, en su palabra, en sus promesas, que son promesas de bien, y necesitamos abrazar esas promesas. Por favor, comparte este mensaje. Mucha gente está siendo bendecida con este mensaje. Compártelo, estamos llegando a muchos lugares. Y por favor, no dejes de apoyarnos con tus diezmos, ofrendas. La información donde enviarlas está en redes sociales. Por favor, comparte.